Buenas tardes, desde Reconquista. Buenas tardes, Resistencia. Buenas tardes, Villa María. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, de vuelta en los módulos que nos quedan. No sé si están viendo bien la pantalla. ¿Están visualizando bien el PowerPoint en pantalla? Sí, se ve perfecto. Bueno, bárbaro. Habíamos dejado, voy un poquito para atrás, en la última clase habíamos visto algunos conceptos anteriores. Hola, Florencia. El cuadro este fue el último que vimos en la clase anterior. Seguimos ahora. Bueno, lamentablemente tuvimos un lapso bastante grande, pero bueno, continuamos hoy con lo que nos queda este jueves y el próximo jueves. Vamos a ver un poco cómo es el sistema de distribución de energía. Para ahora ya empezar, vimos la clase anterior, lo que era un poco las cargas, definiciones de corriente, de voltaje, de potencia, de energía, términos que usamos normalmente o leemos cuando vemos nuestra factura de energía. Vamos a ver ahora algunas cuestiones más prácticas, cerrarme después algunas cuestiones más prácticas de lo que son las instalaciones eléctricas, el sistema de distribución de energía, y después ya cuestiones puntuales de mantenimiento, de instalación, cosas que a aquellos que son electricistas les va a resultar una obviedad, o aquel que se da maña para hacer alguna instalación particular, llave de un punto y toma, doble toma, ventiladores de techo, tanques de cisterna, iluminación, y ya después la parte de motores para bombas, protección de motores, mantenimiento de tableros, que es más o menos lo que en general en una institución estamos atendiendo. En primer lugar, veremos un poco cómo es el sistema de distribución de energía. Vemos aquí en pantalla el transformador de distribución. Este sería el que está... No tengo acá el puntero, chicos, me quedó lo que me está indicando, o sea, aquí en los cables que vemos acá, serían los conductores, las tres fases que llamamos, los tres cables que tengo en la calle, y más el conductor que está abajo, el indicado como N, conductor neutro. Esos son el sistema de distribución trifásico de energía eléctrica que tenemos en la ciudad, y obviamente en una institución grande como esta van a ingresar esos cuatro cables dentro de la instalación eléctrica de nuestra universidad. Y vamos a ver también después la diferencia que va a haber en la conexión entre una instalación domiciliaria, como tenemos en nuestras casas, o en una instalación tal como es el caso de nuestra facultad. Este sistema de tensiones que tenemos, de voltajes, está definido por un sistema trifásico de 380 volts, indicado aquí, y un sistema trifásico de 220 volts, indicado ahí más abajo, que es el sistema monofásico. Ya vamos a ver bien entre dónde se medirían estos voltajes y dónde se encuentran. Nosotros, volvemos a dibujar en esta otra imagen, vamos a ver entonces los conductores de fase, que llamamos normalmente vivo, que los electricistas en la jerga le llaman conductor vivo, y el conductor de neutro. No sé si alguno tuvo la oportunidad de manejar lo que se llama el buscapolo, ese destornilladorcito con la lucecita, clásico instrumento del electricista. Y si atendemos a esto, vamos a ver que en un sistema de este tipo, los tres cables llamados de fase, o lo que el electricista llama cable vivo, cualquiera de los cables RST, cuando yo toco con el buscapolo se prende, y el conductor indicado como N de neutro, ese conductor no va a encender nuestro buscapolo, indicando que ahí no hay tensión. Esto no quiere decir de modo alguno que yo puedo tocarlo tranquilamente con la mano, ¿sí? Si lo toco con la mano no voy a sufrir ninguna descarga, pero ante fallas de la instalación eléctrica podría yo recibir una descarga mortal. Por lo tanto,
el conductor neutro, si bien no tiene tensión, no me va a producir una sacudida eléctrica, lo tengo que respetar y considerar como si fuese un conductor de fase o un conductor vivo. Aquí abajo indicamos los valores normales de voltaje, porque uno dice 380 volts en la trifásica y 220 volts en lo que yo tengo en el enchufe de mi casa, de mi domicilio, es la monofásica. Pero ¿cuándo hay bajo voltaje o cuándo hay alto voltaje? ¿Cuáles son los valores normales? Bueno, un valor normal de voltaje trifásico son 380 volts más menos 5%. Lo mismo va a ocurrir para el voltaje monofásico de 220 volts. Es decir, el más menos 5% me está indicando para un voltaje trifásico que puedo estar entre 361 volts y 400 volts. Por debajo de 361 volts ya voy a considerar que hay baja tensión. Lo mismo va a ocurrir si yo mido mi voltaje en el enchufe, ¿sí?, de mi casa. Voy a poder leer como voltaje normal entre 209 volts y 231 volts. Por debajo de 209 volts puedo considerar que es un bajo voltaje y por encima de 231 volts puedo considerar que es un voltaje excesivo. Esos serían los valores normales que no debería yo sobrepasar. Evidentemente hay zonas aquí, por ejemplo en Santa Fe, zonas suburbanas, que tenemos voltajes cercanos a 170 volts, ¿no? Entonces, el que tiene un aire acondicionado ahí no le arranca, el que tiene por ahí una lámpara de bajo consumo no llega a encender, evidentemente por el excesivo bajo voltaje que yo tengo presente en mi red eléctrica. Bien, avanzando un poquito más, muestro en esta figurita mi famoso voltímetro, el tester que llamamos los electricistas, que es un aparatito que me sirve a mí para medir muchas cosas, la continuidad de un circuito, el voltaje, y si en este caso particular yo mido entre los distintos cables, vamos a ver qué estaría leyendo yo con mi voltímetro. Recordemos, como está indicado ahí, RSTN, RST son los cables vivos, los cables que llamamos de fase, y el neutro es el cable que, valga la redundancia, neutro, y que es el que con el buscapolo no prende, el que está conectado, fíjense, a la izquierda de la imagen, lo tengo conectado a tierra, ¿sí?, en la estación transformadora. Ese conductor neutro va puesto a tierra junto con la parte de la instalación eléctrica de la estación transformadora, y por eso es que no prende cuando yo le conecto mi buscapolo. Bueno, fíjense, si yo tomo mi voltímetro, mi tester, coloco las dos puntas de prueba indicadas ahí con rojo y negro, entre los cables R y S, o sea, entre las fases R y S, voy a leer 380 volts. Si en particular lo pongo ahora entre los cables R y T, también voy a leer 380 volts, es el otro voltaje que tengo trifásico. Lo mismo va a ocurrir si coloco mi instrumento entre los cables de la fase S y de la fase T, también voy a tener 380 volts. Este sería mi sistema trifásico. Por otra parte, ahí van a necesitar este sistema trifásico, voy a conectar los motores trifásicos, en general mayores a 3 HP de potencia son trifásicos, que siempre van a llevar 3 cables. En el caso particular de los motores, nunca lleva el conductor neutro conectado. Si en particular ahora mido entre el cable indicado como N de neutro y el cable indicado T, voy a leer ahora sí 220 volts. Si ahora mido, a la otra imagen me voy y estoy midiendo entre el cable S y el cable de neutro, voy a también medir 220 volts, y en particular, si mido entre el cable R y el cable de neutro, N, voy a tener también 220 volts. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Si mido entre cualquiera de los cables R, S y T, voy a tener 380 volts, o si mido entre los cables R y neutro, S y neutro y T y neutro, voy a tener siempre 220 volts. Muy bien, esto nos lleva a que cómo conectaría yo las cargas, o sea, mi fábrica, mi empresa, mi facultad o mi casa, el sistema de distribución de energía eléctrica. Bueno, fíjense, acá donde dice carga industrial, pusimos carga industrial, pero eventualmente podría ser nuestra facultad. Está conectado, fíjense, entre las 3 fases RST y el neutro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tengo las bombas de agua para cargar la
la cisterna es un motor trifásico, por lo tanto se conecta, como vamos a ver ahora, a la fase RST. Pero también tengo una computadora que funciona con 220 voltios, entonces necesito ingresar también a la instalación el cable de neutro, de manera de poder conectarme entre el cable T y neutro, o entre el cable S y neutro, o entre el cable R y neutro, para poder tener 220 volts. También tengan presente que las distintas aulas funcionan con 220 volts, entonces estoy siempre, las distintas aulas de la facultad van a estar conectadas entre cualquiera de los cables RST y el neutro. Si tengo en particular, fíjense a la derecha, ¿sí?, una carga domiciliaria, fíjense que la puedo conectar entre cualquiera de los cables de fase RST y el neutro. Fíjense, en la primera de la izquierda estoy conectado entre T y neutro, la del medio está conectada entre S y neutro, y la de la derecha entre R y neutro. ¿Por qué? Porque nuestros domicilios trabajan con 220 volts. Nuestros aparatos electrodomésticos funcionan con 220 volts. Bien, avanzando un poquito más, entonces, si ya estoy ya dentro de mi casa, digo, bueno, tengo, como pueden ver acá a la izquierda, un motor trifásico, ¿sí? ¿Cómo lo voy a conectar? Por ejemplo, el motor de la bomba de la cisterna, para elevar agua al tanque. Voy a conectarlo, entonces, fíjense cómo tomo, después del tablero general, donde están todas mis llaves termomagnéticas, mis interruptores, lo que me permiten controlar la instalación eléctrica, la llave general, voy a conectar aguas abajo de ese tablero, por ejemplo, un motor trifásico, y lo voy a conectar entre las fases R, S y T. Así conecto un motor trifásico. Vemos en la conexión del medio que tengo en particular una conexión de un motor monofásico que funciona a 220 volts, entonces lo conecto en particular entre cualquiera de los cables RST y el conductor neutro. Y vemos a la derecha la conexión de una lámpara. Bueno, acá pusimos la lámpara todavía a filamento, ya pasada la historia, teníamos que reemplazar el dibujo con una lamparita LED, que como funciona con 220 volts, estoy conectándola entre, por ejemplo, el cable de fase S y el conductor neutro, el cable de neutro, para obtener los 220 volts con que se alimentan esa lamparita. Entonces, fíjense la diferencia que hay entre conectar un aparato trifásico como el de la izquierda, o un aparato monofásico, como indicamos en las dos figuras de la derecha. Bien, veamos las conexiones más simples que tengo en mi instalación eléctrica cuando yo tengo que hacer un reemplazo o una reparación o un mantenimiento eléctrico dentro, por ejemplo, como podría ser de un aula de la facultad. ¿Cómo voy a conectar un tomacorriente? Una instalación hecha correctamente, y digo hecha correctamente porque vemos instalaciones viejas que en particular están constituidas por un solo cable, el de fase y neutro, como vemos ahí, el cable rojo de fase, lo que llamaríamos los electricistas vivo, y el neutro, el cable azul, y no vamos a encontrar en muchas instalaciones viejas el cable de tierra. El cable de conexión a tierra es un cable que está exigido en el reglamento argentino de instalaciones eléctricas, y es el cable que me conecta, vamos a ver después, cuando avancemos un poco, me va a conectar la instalación, o sea, a través de ese cable de tierra voy a conectar a tierra, valga la redundancia, el aparato que yo enchufe a ese tomacorriente. ¿Por qué es necesario esto? Porque este cable verde, que es un cable color verde, pero en realidad en la práctica es verde con una rayita al medio amarillo para reconocer que la instalación, que es el cable de tierra, me va a servir para derivar a tierra cualquier corriente de falla. Por ejemplo, cuando tomo un lavarropa que tiene el gabinete de chapa, se pela un cable, toca la superficie de chapa, toma contacto esa superficie de chapa, y si antes que yo lo toque, ¿qué va a pasar? A través de ese cable verde-amarillo, o ese cable verde como vemos en el dibujo, me va a estar derivando esa corriente de falla, ¿sí? Haciendo actuar el disyuntor diferencial que tengo en instalación y evitando que la persona sufra un choque eléctrico. Con esto ya les quiero decir que ese cable de tierra y las cabalinas de puesta a tierra que vamos a ver después tiene que ir en todos los casos acompañado con un disyuntor. Mucha gente tiene la creencia que con el disyuntor solo alcanza, o con el cable de puesta a tierra alcanza solamente, y no es así. Tenemos que siempre tener como seguridad en la instalación eléctrica disyuntor diferencial
y cable del cablecito verde que recorre toda la instalación y termina poniéndose a tierra a través de una jabalina. Bien, los tomacorrientes normalizados, o sea, que obligatoriamente debería yo usar, es el que vemos aquí en la figura, donde tengo un neutro, del lado mirándolo de frente, tengo el conductor neutro del lado del frente, el conductor de fase del lado derecho y la tierra en la patita de abajo. Erróneamente algunos dicen, dame un toma trifásico porque le ven 3 agujeritos y no es trifásico, sino es un toma monofásico con descarga a tierra. Y noten algo, aquí en el dibujito del tomacorriente no tenemos la posibilidad de enchufar un enchufe con las espigas redonditas, porque vieron que algunos le llaman a algunas casas de electricidad, tengo el toma binorma. ¿Qué quiere decir binorma? Que tiene, además de las dos, como vemos acá, de las dos patitas inclinadas, tiene la posibilidad de ingresar una patita redonda. Bueno, esos tomas están prohibidos hace tiempo, pero se siguen fabricando. No es en vano que esto sea así, ya lo vamos a explicar por qué es así. Obligatoriamente voy a tener el neutro del lado de la izquierda, la fase del lado derecha y la toma de tierra del lado de abajo. Fíjense en el dibujito de la derecha. Vamos a ver entonces cómo voy a conectar mi tomacorrientes, ¿sí?, a la instalación eléctrica. Voy a conectar el cable rojo, va a ser el de fase, lo voy a conectar mirando de frente mi tomacorriente a la derecha, el cable neutro que es azul a la izquierda y la patita vertical voy a conectar mi cable verde-amarillo que es de la toma de tierra. Una cuestión, los colores reglamentarios de los cables son los siguientes. El neutro siempre va a ser celeste, ¿sí? Después tenemos rojo para fase, marrón, también puedo usar ese para fase, y negro. Si no tienen esos colores, puedo usar cualquiera, pero siempre respeten el color celeste para el neutro. ¿Por qué? Porque viene cualquier electricista y sabemos, lo que andamos en electricidad, que el conductor de neutro va a ser el celeste. El verde con la rayita amarilla de tierra y cualquier otro color va a ser el conductor de fase, ¿sí? Respetemos siempre ese color celeste entonces para el neutro y verde para la puesta a tierra. Como les decía, ya vamos a explicarles por qué es importante respetar el neutro a la derecha y a la izquierda y la fase a la derecha. Muchos por ahí electricistas van a escuchar y dicen, loco, pero anda igual el aparato de enchufe. Sí, anda igual. Esto se hace por una cuestión netamente de seguridad de quien opera un aparato eléctrico. Y bien, debajo vemos dos tomacorrientes. Dos fichas, dos enchufes, ¿sí? El tomacorriente es lo que va en la pared y el enchufe es lo que tengo agarradito al cable. Y fíjense que uno es de 3 patitas y uno es de 2 patitas. Pero ojo, el de 2 patitas no son 2 patitas redonditas, son 2 patitas precisamente inclinadas, para evitar que yo pueda invertirlo al enchufe, es decir, enchufo de una posición y no puedo invertirlo o conectarlo dado vuelta al enchufe. Van a ver que ahí dice clase, me faltó la E, clase 2 y el de la izquierda clase 1. ¿Qué diferencia hay en estos aparatos? Fíjense que el de la izquierda tiene la tercer patita de toma de tierra. Esta espiga que vemos aquí es la toma de tierra y es más larga que las otras 2 espiguitas que son la de fase y neutro. Todos los aparatos que tienen un gabinete metálico, ¿sí?, que ante un caso de falla ese gabinete metálico puede tomar tensión, ¿sí?, tienen que tener una toma de tierra. ¿A través de quién? De esa patita que vemos ahí, que es la patita vertical que vemos en la ficha, y que a propósito es más larga. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a enchufar el equipo, el aparato, lo primero que estoy conectando a tierra va a ser justamente la descarga a tierra, que ante un caso de falla, cuando termine de enchufar totalmente la ficha, si hay una falla, el disyuntor va a saltar. Por otra parte, tenemos el otro tipo de ficha, la que vemos acá, la clase 2,
que ustedes van a ver ese tipo de fichas, por ejemplo, los taladros eléctricos, ¿sí?, en aparatos clase 2. ¿Y cuáles son los aparatos clase 2? Aquellos que tienen doble aislación. ¿Cuál es la doble aislación? Por ejemplo, un taladro eléctrico, si ustedes lo ven, tiene una carcasa plástica. Ya esa carcasa plástica es una aislación. Y a su vez tiene la propia aislación del motor. O sea, tiene la aislación del motor, es una aislación. Y la carcasa, que también es plástica, es la segunda aislación. Por eso llamamos que tienen aislación doble. Esos aparatos no necesitan descarga a tierra. Bien, seguimos avanzando un poco y vemos acá, bueno, un poco más, un poco de redundancia respecto a el tomacorriente. Acá estoy instalando un tomacorriente doble. Fíjense que lo que yo hago simplemente aquí, como podemos ver, unir todo el cable verde de toma de tierra, uno todos la parte izquierda, que sería lo que es el neutro, ¿sí?, y uno todos los cables de fase, que es el terminal derecho, ¿sí? De esa forma me quedarían todos lo que se llama conexión en paralelo de todos los tomacorrientes. Acá vemos en el dibujo de abajo una sigla, una nomenclatura que vemos acá, ¿sí?, que esto a veces uno lo ve en los tomacorrientes, lo ve en distintos aparatos eléctricos, y esto me está indicando, como pueden ver, dice República Argentina, CS o IRAM, sello de conformidad de norma. Esto me está indicando que es un producto eléctrico que está fabricado bajo normas y que está respaldado desde el punto de vista de seguridad eléctrica y desde el punto de vista de su calidad eléctrica. Este es nuestro sello en Argentina de conformidad con normas. Bien, en este caso particular ya vimos cómo conectar un toma. Cuando lo reemplazo, y ojo con esto, a veces que yo reemplazo un tomacorriente y tengo el tomacorriente, si uno lo da vuelta, como le decíamos, y tengo que respetar mirándolo de frente el neutro a la izquierda del toma y la fase a la derecha. De todas maneras, cuando lo doy vuelta, está indicado obligatoriamente, las normas argentinas indican que tengo que tener marcado el terminal de neutro con la N y un circulito, y el terminal de tierra también lo tengo que tener marcado. Evidentemente, si marqué el neutro y la tierra, el otro que queda es la fase. No obstante, muchos no advierten esto y ponen invertidos los cables. Bien, por un lado esto, voy ahora a conectar una llave de un punto, esto es lo que se llama interruptor de efecto. Los disyuntores vienen, a veces vienen cambiando. ¿Cambiado qué cosa? A la derecha o a la izquierda. Porque en mi caso No debería. Sí, y de acá Florencia decía que vio el caso de un disyuntor cambiado. Mirá, en general hay que ver que marca. Sacaron el que estaba, sí, y el cable estaba a la izquierda, la fase estaba a la izquierda. Ajá. Pero el disyuntor indicaba que la fase entraba a la izquierda. Ah, mirá. Y cuando colocaron el nuevo, lo colocaron igual. Pero y la fase iba a la derecha. A la derecha, quedó invertida. Bueno, eso. Normalmente los disyuntores de marca reconocida son todos iguales. Quizás haya tenido marcas distintas. Había, por ejemplo, bueno, no quiero tirar, ¿no? Un Sika, ¿no? Una marca. Sí, normalmente, a ver, no quiero entrar en marcas acá porque parece que soy vendedor de productos eléctricos, pero una marca reconocida, hablamos de Siemens, AB, Schneider Electric, y después tenemos una segunda gama que son buenas también, Sika, por ejemplo, ¿cuál? Soloda, hay algunas marcas que son de segunda línea, pero son buenas también iguales, ¿no? Y después sí, tenemos una serie de gama con los ojitos estirados que hay que tomar cierta distancia, porque algunos no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad como elemento de protección y sin embargo están en el mercado. Y son muchísimo más baratos, ¿no? Pero bueno, en este mundo nadie regala nada, o sea, hay que sospechar si algo o un producto eléctrico es realmente mucho más barato. Bien, ¿qué hacemos con un interruptor? En
En este caso vamos a reemplazar, vamos a ver cómo conectar un interruptor en el circuito. En este caso, fíjense que tampoco es arbitrario, no lo puedo conectar de la forma que yo quiera. Yo necesariamente el interruptor tiene que estar conectado o colocado sobre el cable de fase y nunca sobre el cable de neutro, como muchas veces vemos. También no por una cuestión de funcionamiento de la instalación, sino por una cuestión de seguridad de quien va a cambiar, por ejemplo, la lamparita, ¿sí? Porque, a ver, tengan presente algo, quien conoce electricidad va a tomar, o debería tomar, los recaudos necesarios al operar con instalación eléctrica. Pero cuando la opera doña Rosa, y ponemos doña Rosa por decir, la opera alguien que no tiene idea, y puede sí inadvertidamente tocar algún, por ejemplo, cuando desenrosca el portalámpara de la lamparita, puede tocar, por ejemplo, la rosca. Y si la instalación está, como vamos a ver ahora, si no está correctamente conectada, puede esa persona recibir una descarga eléctrica. Por eso, les repito, esta forma de que yo le estoy indicando la conexión no es arbitraria, sino es una cuestión que apunta a la seguridad de la operación de la instalación eléctrica. Bueno, fíjense un detalle. El interruptor siempre va a estar conectado sobre el conductor. Bueno, quise hacer el dibujito, ahí salió. Está desplazado como 1 centímetro el lápiz. Voy a conectarlo sobre el cable de fase. Voy a colocar el interruptor y de ahí voy a salir hacia la lamparita y desde la lamparita voy a ir hacia el conductor de neutro, ¿sí? Vamos a ver también, aunque parezca increíble, que tampoco se puede conectar un portalámpara de cualquier manera, sino tiene una forma de conectarse también desde el punto de vista de la seguridad. Les repito, uno puede conectar las cosas al revés de lo que yo le estoy diciendo y van a andar, no es que no van a andar, pero perdemos lo que es la seguridad mínima que tiene que tener una instalación eléctrica. Y de hecho, si hay un accidente eléctrico, quienes peritamos una instalación eléctrica, lo primero que vemos es esto, si está o no bien conectada. Nosotros en nuestro país tenemos el reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina, que es el que establece cómo tienen que estar conectados los circuitos, los grosores de los cables, los tipos de llave que tiene que ser, que tenemos que colocar, las canalizaciones, tiene todas las prescripciones que debería tener una instalación eléctrica correctamente hecha. Bien, entonces, tengamos presente que yo tengo el cable de fase, es decir, cuando yo toco con el tocapolo es el que se prende, ¿sí? Ese es el cable que tiene que ir al interruptor, ¿sí? Que tengo en la pared, y de ahí salgo con el otro cablecito que yo lo indiqué en negro ahí, que los electricistas lo llamamos el retorno, que el retorno que sería el que va desde la llave hasta el portalámpara de la lamparita que tengo, o el tubo fluorescente, o la luminaria que tengo yo en el aula o en la habitación, y precisamente ese cable va al centro del portalámpara, no a la rosca, y ya vamos a ver por qué. Y la rosca, ¿sí? el tornillito donde se conecta el cable en la rosca va al neutro de la instalación, o sea, el tornillito donde se coloca el cable en la rosca es este que vemos acá. ¿No prendió? Este que está acá, como les indicaba hoy, este es el cable que va al neutro y se coloca a la rosca del portalámpara. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, a partir de acá, cuando evidentemente aprieto la tecla, obviamente voy a energizar el circuito, son las dos formas que tengo lo energizo, y la lamparita va a prender como corresponde, si todo lo que hice, lo hice en forma correcta. Bueno, a ver, vamos un cachito para atrás, perdón. Visualicemos y recordemos el circuito, entonces, y ahora lo vamos a ver cómo se vería en la práctica. Tengo el cable rojo, que es la fase, que va a la lamparita, que va al interruptor. Del interruptor salgo, ¿sí? Con lo que llamamos el retorno, que llama el electricista, cablecito que puede tener 1,5 milímetros, es suficiente. Voy al portalámpara, voy al tornillito que es el centro, ¿cómo es? El terminal del centro del portalámpara, y desde la rosca conecto el otro cable que se conecta al neutro de la instalación. Recordemos que esto que dibujé acá, el interruptor, la llave o el interruptor de efecto, como lo llaman los reglamentos, es el que está en la pared, y la lamparita va a estar en el centro, esa cajita que se llama octogonal, que va a estar en la boca que está en el techo de mi habitación o de la luminaria que tengo en el aula.
¿Cómo lo voy a ver físicamente? Bueno, como todos los PowerPoint usamos mucho las imágenes de internet y acá evidentemente hay como interruptor una llave palanca que debe tener más o menos 40 años. Pero bueno, es lo que había para graficarlo. Fíjense. Pero yo tengo mi casa. ¿Vos todavía tenés eso? Sí, las casas antes. Bueno, yo todavía en mi casa todavía me quedan algunas de llavecitas a palanca, ¿no? Que ojalá las de ahora teclas durarían lo que duran esas llaves a palanca. Sí, porque en general yo he desarmado otras llaves a palanca y algunas son totalmente de cobre estañado, ¿no? Ahora lo que usan ahora es el latón directamente, por mucho más barato, pero bueno, no tienen la duración y el soporte era baquelita. Fíjense, aquí le indicamos ya le encontré justito la distancia, la calibré. Ahí indicamos la caja, la octogonal, que tendría en el centro. Acá estamos indicando el caño, ¿sí? de bajada. Esto que está aquí es la llave, la cajita rectangular que tiene 5 centímetros por 7 que está puesta en la pared, y vemos acá indicado la llave. Fíjense una cuestión, este caño que está acá es el caño que viene del resto de la instalación. Bueno, fíjense aquí, este cable, bueno, yo quería indicar ese, pero ya que está ahí le indiqué el otro. Ese negrito que está a la izquierda, ¿sí? Es lo que llamamos el retorno. Ese negrito sería este que vemos acá. ¿Sí? Ese sería mi retorno, ¿sí? Este cablecito que está acá sería mi cable que va, y como ya les decía hoy, ese sería mi cable de fase, que es o el vivo, como indica acá, que es este que vemos aquí, que lo uní, lo empalmé ahí. Como pueden apreciar, fíjense que hay como unos conitos arriba del cable. Esto evidentemente es una imagen que no es de Argentina. Nosotros ¿qué hacemos? Lo atamos y le ponemos cinta aisladora. Bueno, en otros países se usan estos conectores que son como unos sombreritos que se enroscan en el cable pelado, ¿sí? Uno primero lo que hace con el cable es los pone en paralelo, los retuerce con las manos y lo que quedó de esas hebras retorcidas del cobre se enrosca ese capuchón y queda aislado. Es una forma de aislar. Nosotros le usamos la cinta aisladora, que no está mal, obviamente la cinta aisladora es muy buena, pero bueno, esta es otra metodología. Fíjense entonces que tenemos, como les decía, lo que le marqué con el círculo vendría a ser el cable de fase. Permítanme volver un poquito para atrás. Sería el cable rojo, sería el cable de fase. Después, lo otro que dibujé abajo, ¿sí? Esto que estaba dibujado aquí, lo que dibujamos acá, ese sería el cable entonces de fase que está entrando ahí al interruptor. El otro cable, que está acá, lo que llamamos retorno, ¿sí? Ese sería el que estamos indicando aquí. Vuelvo a sobreescribirlo, ¿sí? Que es el que vemos acá. ¿Sí? Y me quedaría finalmente, ¿qué cosa? La conexión de neutro. Voy un poquito hacia atrás. El cablecito azul, que está acá, ese cable azul es la conexión de neutro, que la vemos ¿dónde? Ahí. Y el otro, el central, ¿qué sería? La conexión de tierra. Fíjense, acá el cable verde-amarillo, que está acá, el de tierra, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Recorre toda la instalación y precisamente acá en este dibujito vemos, a ver si me marca, vemos ahí, ¿sí? La conexión de tierra de ese cable verde-amarillo que lo conectaron a la cajita de chapa que está en el techo. Tengo ahí entonces realizada la conexión de física, digamos, de lo que es la llave de un punto, ¿sí? O, como se dice en la jerga, el interruptor de efecto. Bien, y acá vamos un poco a la explicación de cómo conectar el portalámpara. Decíamos una cosa, fíjense, tengo el portalámpara, si yo lo desarmo, ¿vienen donde dice la flechita acá de fase?
fíjense que van al punto central, al borne central, que es el que conecta la parte central de la lamparita. Y la rosca, donde dice neutro, va conectado, ¿sí?, en la parte de afuera del portalámpara. ¿Por qué? Porque si yo desenrosco la lámpara, supónganse que la lámpara se quemó, no me di cuenta y estaba prendida la llave. Cuando desenrosco, si inadvertidamente toco la rosca, o sea, toco esta parte, la rosquita del portalámpara, ¿qué estoy tocando eléctricamente? Acá, esta rosca que está acá, ¿sí? Entonces, si esa rosca está conectada al cable de neutro, permítanme ir de vuelta hacia atrás, voy a ir bastante hacia atrás, me voy bien atrás, aquí. Si yo toqué el conductor de neutro, ¿qué va a pasar? ¿Voy a sufrir una descarga eléctrica? No, porque dijimos que el conductor de neutro, cuando yo le aplicaba el buscapolo, no se prendía. Entonces no voy a sufrir una descarga eléctrica. Por eso es fundamental que la conexión de neutro vaya directamente a la rosca del portalámpara. De esa forma, si yo sin querer toco aquí, toco la rosca de la lámpara, no sufro una descarga eléctrica. Entonces queda claro que debemos entonces mantener la fase del interruptor voy con el retorno hacia el portalámpara, que lo voy a conectar al centro del portalámpara, ¿sí?, a la conexión central, y la rosca lo voy a llevar al conductor de neutro. Bien, estamos ahí. Seguimos adelante fíjense que estos son cosas simples, pero son detalles de mantenimiento eléctrico que hacen al correcto mantenimiento. O sea, desde el punto de vista práctico no representa un problema técnico, pero sí necesitamos respetar las condiciones para, ¿qué cosa? Esto está íntimamente relacionado con lo que se dice higiene y seguridad. Mantener las condiciones de seguridad de mi instalación eléctrica. Bien, veamos si ahora tengo, como nos encontramos frecuentemente, una conexión en la pared de un interruptor sumado a un toma corriente. Fíjense, en este caso, ya el circuito es un poquitito más complicado, pero ¿qué es lo que no es difícil de comprender? En primer lugar, en la pared, en mi cajita de la pared, voy a tener dos cables por acá, ¿sí?, y dos cables por este lado. O sea que voy a tener en total 4 conductores. Uno va a ser la fase, que va a estar conectándose ¿a dónde? Al lado derecho, como corresponde, del interruptor, del toma corriente, y de ahí hago con un pequeño pedacito de cable, conecto a el tornillito que corresponde al interruptor. Del lado izquierdo del toma corriente voy a conectar, como corresponde, el neutro, cablecito color celeste. Del otro lado del interruptor, con el cablecito negro del retorno, ¿sí?, voy a ir a la parte central del portalámpara, y desde el portalámpara, esto ya está en la boca del techo, ¿sí?, desde el portalámpara me voy a ir a la conexión de neutro con el cable celeste. Si yo doy vuelta, miro del otro lado de la pantalla, me voy a encontrar con el esquema de conexiones, ¿sí?, de atrás de mi toma corriente y de mi interruptor. Fíjense que acá veo el puentecito que conecté, ¿qué cosa? La fase unida a la llave. El otro polo de la llave va al punto central de la lamparita, y este es el cable azul que me va a conectar el neutro, y finalmente la puesta a tierra fundamental y que no me debo olvidar en la instalación. De esta forma he conectado o he reemplazado un interruptor de un punto y de un toma de la forma correcta. Tengan presente siempre revisar las conexiones. Muchas instalaciones que por ahí han sido modificadas todos con los cables del mismo color, entonces van a tener que identificar con mucha prolijidad
sobre todo por ahí con un buscapolo, cuál es el cable de, ¿cómo es?, de fase, porque cuando toque con el buscapolo va a encender, y después me toca identificar cuál es el neutro. Digo, che, ¿cómo identifico el neutro si el neutro con el buscapolo no prende? Lo que hago es tener una lamparita, ¿sí?, con dos cables, ¿sí?, y en la punta de los cables, a modo de punta de prueba, digamos, que ahora vamos a ver cómo generalmente lo hacíamos con una lapicera vieja, tengo una forma de comprobar si hay voltaje. Entonces, es como tener un velador, ¿sí? Entonces, conecto el cable que me indicó con el cual el buscapolo se encendió y toco los otros cables, ¿sí? Con algunos se va a encender, con el que encendió ese es el neutro de la instalación y ahí ya lo tengo marcado. Y de esa forma empiezo a conectar mi toma corriente. Como les decía, estos son los casos que muchas veces ocurren donde toda la instalación, los cables tienen el mismo color. No debería ocurrir, pero a veces nos encontramos. Es más, en el mantenimiento de instalaciones eléctricas nos hemos encontrado con que cables que entran de un color al caño y salen de otro color, ¿sí?, porque alguno lo empalmó adentro y obviamente perdimos totalmente el rastro de esa instalación. Bien, vemos acá el caso ya un poquitito más complicado de tener una llave de 2 puntos, o sea que comanda 2 luces, 2 luminarias y un tomacorriente. Fíjense que ya en este caso yo voy a tener en instalación 3 cables más 2 que son el de fase y de tierra. Ya voy a tener 5 cables que tienen que pasar por dentro de la instalación. En este caso no cambia mucho. Tengo de vuelta a la izquierda el neutro, ¿sí?, puesta a tierra y la conexión de fase con su respectivo puente hacia lo que es un interruptor y hacia el otro interruptor. Y de ahí tengo los 2 retornos, los 2 cablecitos negros, a cada uno de los portalámparas o cada una de las luminarias que yo tenga en el techo. Y de ahí salgo con el cable, ¿sí?, de neutro hacia, o sea, los cables celestes de neutro hacia el conductor de neutro principal que recorre la instalación. Bueno, fíjense que no representa ninguna complicación, más que nada seguir exactamente el circuito. Bien, este también es un caso similar, pero acá, ¿en qué se diferencia? En que estoy conectando solamente un interruptor con 2 tomacorrientes. Fíjense y analicen un poco. No hay ninguna complicación. Bajo con el cable de fase, me voy a los 2 bornes del tomacorriente con un puentecito de cable, bajo con el cable de neutro y también hago un puentecito de un borne hacia el otro borne, interconectando ambos tomacorrientes. Lo mismo voy a hacer con el interruptor, con el cable de puesta a tierra, el cable verde con la rayita amarilla. Bien, antes de cortar 5 minutos para tomar 2 mates, vamos a un circuito un poco más complicado. Este circuito, que es un poco más complicado, es lo que llamamos llave de combinación. ¿Dónde se usa la llave de combinación? Bueno, en nuestras casas son las llaves, algunos electricistas le llaman llave escalera o llave palier. Son las llaves, por ejemplo, en una casa que uno tenga una planta alta, vos a la entrada de la escalera prendés la llavecita de la luz y cuando terminás de subir la escalera apagás del otro punto de vista, del otro punto de la escalera. Lo mismo si yo tengo un palier, o sea, un pasillo, digo, bueno, quiero prender la llave, ¿sí?, cuando ingreso al pasillo y la quiero apagar cuando salgo de la otra punta. Eso se llaman llaves de combinación y hay 2 formas de hacerla. La legal es la que yo les muestro acá y después hay una trucha, que no se la indico, pero ¿por qué le llaman trucha? Porque no es segura desde el punto de vista eléctrico y tiene la única ventaja de ahorrar un cablecito nomás en la instalación. ¿Cómo está compuesta esta llave? Bueno, esta llave está compuesta por 2 interruptores llamado llave de combinación, la que vemos aquí, ¿sí?, a la izquierda, y la otra llave es la que vemos aquí a la derecha. Muy bien, voy a tener, como siempre,
pongámosle que, antes de seguir, supongamos que la llave de la izquierda está a la entrada, ¿sí?, del pasillo o en el pie de la escalera, y la llave de la derecha está al final del pasillo o en la planta alta donde finaliza la escalera. Muy bien, la llave de combinación, como ustedes pueden ver aquí, tiene un tornillito central, un borne central, y dos bornes del costado, de manera tal que la llave puede prender, cerrar el circuito conectándola hacia un lado o cerrar el circuito conectándola hacia el otro lado. ¿Y qué voy a tener de interconexión entre las dos llaves? Dos cables llamados cables auxiliares. ¿Sí? Quiere decir con esto que tiene que haber un caño de conexión que lleve los cables entre las dos cajitas, la que está al inicio y al final de mi palier, de mi pasillo o de mi escalera. De una de las llaves va a salir el retorno que hablábamos hoy, que va a ir hacia la lamparita, y de la lamparita va a ir hacia el neutro. Y por otro lado, de la otra llave, la que está en el otro extremo, voy a tener la conexión del cable de fase. ¿Qué va a ocurrir aquí? Cuando yo entre, supónganse que apreté la llave de la derecha, como ven acá, aprieto la llave de la derecha. ¿Y qué va a ocurrir si aprieto la llave de la derecha? Supónganse que en este caso yo tenga en la izquierda unido, ¿sí? A ver si me sale la conexión ahí. Aquí, ahí me salió. Supónganse que la llave está conectando el cable de retorno con el bornecito que está a la izquierda. Cuando yo aprieto, como indiqué ahí abajo en la figura con la flechita, apreté el interruptor que está de la otra punta del pasillo, ¿sí?, o de la escalera, ¿qué estoy conectando? Este cable, vamos más acá, ¿verdad? Estoy conectando este cable con este bornecito a través de la llave. Entonces fíjense cómo se cierra el circuito. Viene por el cable rojo, el de fase. Es complicado dibujar con este lápiz que dibujás en un lado y se escribe del otro. Entra por acá, sigue por este cable, sigue por el cable, la corriente, sigue por este otro cable, fíjense que pasó por este lado, que está acá al costado, pasó la corriente por ahí, viene por el retorno, pasa por la lamparita y enciende. Ahora bien, cuando llego de la otra punta de la escalera, de la otra punta del pasillo, ¿qué hago? Aprieto el interruptor del otro lado, ¿y qué va a ocurrir? Del lado de la derecha, cuando yo entré, estaba conectado esto con esto, ¿sí? ¿Y ahora qué hice? Al conectar, pasé la llave para el otro lado, ¿qué pasó? Aquí se me abrió el circuito, ¿sí? No sé si le puedo hacer la flechita, si sale. Ahí se me abrió el circuito y ¿qué pasó? Se apagó. Lo mismo va a ocurrir si ahora ingreso de vuelta por el otro lado, muevo el interruptor y ahí vuelve otra vez a encenderse la luz, y cuando llego del otro lado vuelvo a apretar y se vuelve a apagar la luz. Es decir, esto me permite desde dos llaves que están distantes, unidas a través de dos cables auxiliares, prender y apagar la luz de una escalera o de un pasillo. Es lo que llamamos llave de combinación. Y antes de hacer un cortecito breve, vemos aquí lo que dice hoy, por qué es importante mantener las conexiones y respetar las conexiones, tanto del enchufe como del tomacorriente, como del portalámpara. Acá vemos como ejemplo, supónganse que tengo yo a la derecha un tomacorriente con su respectivo neutro a la izquierda, fase a la derecha y toma de tierra abajo, y tengo una ficha, ¿sí?, conectada a un portalámpara. Fíjense, como yo les decía hoy, nosotros es fundamental conectar el cable de neutro ¿a dónde? A la rosca del portalámpara. ¿Para qué? Para que si doña Rosa o don Pepe tocara inadvertidamente aquí
la rosca del de la lámpara cuando la está sacando, y si justamente este portalámpara estaba energizado, como estoy tocando el neutro, no sufro una descarga eléctrica. Pero fíjense que para que eso ocurra, yo conecté aquí, como les indiqué, el neutro a la rosca, pero ¿qué tengo que hacer? Conectar el cable neutro ¿a dónde? A la pata, mirando la ficha de frente, a la pata ¿de dónde? De la derecha, para cuando la dé vuelta y la enchufe, esa pata de la derecha esté conectado aquí al conductor de neutro. Si vino el electricista y dijo todo es lo mismo, invirtió los cables del lado del tomacorriente, perdí la posibilidad de este efecto de tener la instalación segura. O al revés, si conecté la ficha de cualquier manera, también no respeto las conexiones como tendrían que ser desde el punto de vista seguro. ¿Estamos? Entonces, fíjense que algo tan simple y tan pavo como cambiar una ficha o reemplazar un tomacorriente requiere que se respete la forma de conexión para poder de esta forma mantener las condiciones de seguridad de mi instalación eléctrica. Cortamos 5 minutos, tomamos 2 mates y seguimos hasta las 4. Sí. Pero igual, ¿cómo es calidad? Pero por lo menos no está tan lejos. Sí, estoy muy... No, parece que lo... Corto el audio. ¿Dónde está el audio? Micrófono. Oh. Bueno, seguimos, después de algunos mates, algunas masitas, arrancamos nuevamente. Chicos, veamos allá, compliquemos un poco más la instalación, agreguémosle más cable, agreguémosle algunas cosas más, como para que después se nos complique del todo. Bien, vamos a ver el caso particular de cómo conectar un ventilador de techo con luz, ¿sí? Tanto la conexión que va en la caja octogonal del techo como en las llavecitas, las cajas o la boca rectangular que va a estar en la pared. En principio, el caño de bajada, como pueden apreciar en los cables de la derecha, ya voy a tener yo 5 conductores. El típico verde amarillo, que es el de la puesta a tierra, el conductor de fase, el rojo, el conductor de neutro, que va a ir al tomacorriente, el azul, y acá en particular voy a tener 2 retornos. Uno que va a ser el que viene de la llave que enciende la lámpara del ventilador de techo, mi luminaria, y el otro retorno que va a ser el que alimenta al ventilador de techo para, a través de nuestra cajita, de nuestro control de velocidad, que puede ser electrónico o puede ser a través de un pequeño transformadorcito, una bobina. Y acá dibujamos, como pueden apreciar, la bornera del ventilador. Si yo levanto la caperuza del ventilador de techo, me voy a encontrar con una bornerita donde normalmente de izquierda a derecha tengo color negro, azul y blanco. Las 3 conexiones, como pueden apreciar, que van a coincidir, ¿sí? El negro y el azul son estas conexiones que vemos aquí, y la bornera libre es la bornera que va a corresponder a este cable, que es el que corresponde a la luz del ventilador del techo. Muy bien, fíjense entonces, conductor de tierra ya no lo hablamos mucho, pero ya sabemos, va conectado a la patita vertical del tomacorrientes.
mi cablecito de fase, en este caso dibujado con color rojo, va a la patita derecha del tomacorrientes. El azul, como es neutro, va conectado del lado de la caja a la patita izquierda, y del centro de la boca que tengo arriba del techo conecto el neutro de mi ventilador de techo. Fíjense que tengo aquí el retorno de la llave del interruptor al ventilador de techo. De aquí, del cable de fase, hago una conexión, hago un empalme y me voy a la conexión de entrada del control de velocidad, y del control de velocidad salgo con el otro retorno que tengo aquí, se va por ahí, viene por acá y entra por acá al ventilador de techo, y ese es el control de velocidad. No es nada complicado hacerlo, ¿sí? O en el caso que ustedes tengan ya el interruptor y van a agregar un punto y toma, un interruptor y toma, y van a agregar un ventilador de techo, solamente ustedes tienen que agregar este cable que está acá, es el retorno del ventilador de techo. ¿Por qué? Porque arriba, en la boca de techo, voy a conectar entonces mi neutro, ¿sí? Y voy a conectar mi retorno del ventilador para poder ponerlo en funcionamiento. En general, a veces ocurre que el que va a hacer la instalación se encuentra con que, de vuelta, todos los cables tienen el mismo color, entra a conectar cualquier cosa y termina que un error típico es que cuando yo prendo el ventilador de techo también se prende la luz, se prenden las dos cosas juntas. Bueno, evidentemente, cuando tengo esto, estoy errándole aquí en la conexión de la bornera del ventilador. Tengo que de vuelta respetar los cables. En general, esa bornera que yo le dibujé ahí con negro, azul y blanco, todos los ventiladores llevan el mismo color, sobre todo los ventiladores que son casi todos de origen chino, ¿sí? Ya vienen así con esos colores, de manera que yo no me equivoque. Bien, conexión de algunas luminarias. Por ejemplo, un reflector, ¿sí? O una lámpara de vapor de sodio. En las lámparas que nosotros vemos, bueno, ahora casi toda es tecnología LED, pero ¿se acuerdan la iluminación de las calles, que es color naranja? Esas son lámparas de vapor de sodio, la que vemos aquí al costadito, esta que está acá, que se conectan a través de lo que se llama un arrancador o balasto. Y esta conexión, como es externa, la voy a conectar, en este caso coloqué una llave termomagnética, o sea, una llave que, además de hacer la función de llave, me proteja el circuito contra sobrecargas y contra cortocircuitos. Fíjense que esta llave en particular corta la fase color rojo y el neutro color azul. Siempre que ustedes tengan que conectar o hacer conexiones a circuitos o luminarias, en este caso exteriores, tienen que cortar la fase y el neutro. ¿Por qué? Porque si por algún caso particular, una tormenta, le entra agua, ¿sí?, a la luminaria, ¿qué va a pasar? Voy a tener ahí una fuga a tierra. Y si tengo una fuga a tierra, ¿qué va a pasar? Salta el disyuntor. Entonces, si yo cortaría solamente la fase, ¿sí?, si el que se moja el conductor de neutro, voy a tener una fuga por neutro y también va a saltar el disyuntor. Entonces lo mejor, lo más conveniente, cuando yo tengo circuitos que van hacia afuera, donde puedo recibir humedad, el rocío de la mañana o la lluvia, siempre cortar fase y neutro. De la misma manera que vemos acá, por ejemplo, en el caso de conectar un reflector, también a través de una llave termomagnética, o sea, un interruptor termomagnético, que es la que protege, como les decía hoy, al circuito contra sobrecargas y contra cortocircuitos, lo voy a hacer con un interruptor del tipo que es llamado bipolar. ¿Por qué bipolar? Porque justamente corta la fase y el neutro. Bien, otro elemento que tenemos típico en las instalaciones, como tenemos en la facultad, en los organismos públicos, es el típico tubo fluorescente, ya ahora reemplazado, mientras se puede, por tubos LED. Pero todavía nos encontramos mucho todavía de los tubos fluorescentes clásicos. ¿Y cómo funcionaban estos
fluorescentes. Tengo para que puedan encenderse y mantenerse encendidos, necesito de un balasto o reactancia, ¿sí? Del arrancador, que lo hemos dibujado aquí, como era el arrancador, la reactancia, que la hemos dibujado acá, ¿sí? Y obviamente el interruptor para prenderlo y apagarlo. Bueno, no voy a extenderme mucho en esto porque ahora prácticamente en el caso de que un tubo deje de funcionar porque se agota, conviene directamente reemplazarlo por un tubo LED. Pero ¿qué pasa? Tenga presente algo, si yo voy a reemplazar un fluorescente clásico por un LED, no puedo reemplazarlo directamente, tengo que bajar lo que se llama el listón, la chapa donde soporta el tubo, y anular ¿qué cosa? El arrancador o cebador, y las reactancias las tengo que sacar. Y el tubo se conecta directamente, las dos espiguitas que tiene el tubo, se conectan directamente a los 220 volts. ¿De qué lado? Normalmente el tubo LED, de donde dice la marca, ¿sí? y los watts del tubo LED, de ese es el extremo donde yo tengo que alimentarlo con 220 volts para que encienda. El tubo fluorescente tenía muchos inconvenientes. Primero, que se agota. El tubo fluorescente tiene el problema que mientras más veces lo prendí y lo apagás, menos vida útil tiene. Cuando el arrancador dejaba de funcionar, no prendía más, o cuando la reactancia se quemaba, no prendían. Tiene el otro inconveniente que cuando los tubos estaban afuera, en galerías, donde cuando hacía mucho frío, el tubo demora más en arrancar, ¿sí? Y cuando prende con un nivel de iluminación muy bajo, y a medida que se va calentando, se va haciendo cada vez más potente, como en muchos casos ocurría con las lámparas de bajo consumo, que uno las prende, y a medida que pasan algunos minutitos, se va calentando y va iluminando más. Todo esto, bueno, fue solucionado actualmente con la tecnología LED, que obviamente lo reemplazó por completo. Otro elemento de circuito típico en las instalaciones como las que estamos hablando, de la facultad o de los organismos, o que tenemos también en casa, es la celda fotoeléctrica o interruptor automático de iluminación. ¿Cuál es la función? Y sobre todo ahora que con los costos de energía conviene tener algo que sea automático, que prenda cuando caiga el sol y se apague cuando vuelva nuevamente a salir el sol. El interruptor automático consta de lo que se llama célula fotoeléctrica o fotocontrol, esto que da acá, y tiene 3 cables. Por un lado, en general, casi todos tienen los mismos colores, el cable negro y el blanco, que van a lo que es la línea de alimentación, o sea, van a los 220 volts, y acá hay que de vuelta a respetar los colores. El negro va en la conexión de fase, el vivo, ¿sí? Donde está indicado con L1 ahí, y el color blanco, es el neutro, va conectado al neutro. Ustedes me dirán, ¿por qué diablos en vez de blanco no es la celeste, como corresponde al color neutro? Bueno, no sé por qué, pero vienen conectado en general con el cable color blanco. Ese cable color blanco, el que va acá, ¿sí? Pues viene de la línea y va derecho y se conecta a mi lamparita, ¿sí? Y el cable rojo de fotocontrol va directamente conectado a la lamparita. El fotocontrol va obviamente en un lugar donde reciba luz y tiene una ventanita, la que vemos acá que se ilumina, que debe ir apuntando en lo posible hacia el sur. Hay distintos tipos de interruptores, hay distintos tipos de características de clase y de precios. Van desde los 100 pesos, los chiquititos comunes, hasta unos que uno van a ver que son tipo como si fuesen la forma de una lata de atún, digamos, son los más robustos, los que soportan muchas más ciclos de operaciones, que son los que generalmente se usan por ahí en alumbrado público. La falla típica de este interruptor es cuando pasa el tiempo, el sistema, algunos más viejos son bimetálicos, es más bien electromecánico, pero actualmente ya fueron reemplazados por los que son totalmente electrónicos, ¿sí? Que tienen en teoría una vida útil bastante prolongada. Bien, vamos a complicar un poco más los circuitos eléctricos y vamos al mantenimiento ahora de los sistemas automáticos de bomba, o sea, lo que son los tanques cisterna. Esto es típico en cualquier edificio público.
en cualquier edificio de departamento, donde tengo para alimentar el tanque de agua que está puesto en la azotea, lo alimento a través de una cisterna, ¿sí?, que carga agua directamente a nivel de piso, y a través de una bomba, elevo hacia el último piso donde están los tanques. En este caso nosotros estamos en el cuarto piso, el edificio puede estar en el piso número 15. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente la presión de agua de la distribución de la ciudad de agua no alcanza como para subir al tanque elevado. Entonces primero carga una cisterna y después a través de la bomba está absorbiendo o chupando agua desde la parte de abajo, ¿sí?, aquí donde lo vemos aquí, eleva hacia el tanque superior. Pero claro, la elevación a través de la bomba tiene que ser en forma automática, de manera tal que cuando el tanque de arriba le falte agua, la bomba arranque automáticamente. Pero hay otro problema. ¿Qué pasa si el tanque de arriba le falta agua, pero al tanque de abajo también le falta agua? Tengo que tener un sistema que evite que la bomba arranque hasta que el tanque inferior haya cargado agua. Para eso vienen estos sistemas. Acá le dibujé uno, los sistemas automáticos, que no es ni más ni menos que un interruptor que tiene dos posibilidades de conexión. Aquí vemos en particular, en esta figura de acá, ¿sí?, cómo sería dentro del tanque, cómo estaría colocado. En este caso tiene esto que vemos acá, es un flotante que está acá, y esta bochita es la que sube o baja provocando la actuación del interruptor, o conectándolo o desconectándolo. Y uno dice, ¿por qué conectándolo o desconectándolo? Porque vamos a ver que no es lo mismo los cables que voy a usar para conectar el tanque elevado o los cables que voy a utilizar para atar el tanque que está abajo. ¿Por qué no es lo mismo? Simplemente porque en el tanque superior se tiene que desconectar la bomba cuando el agua llegó al límite superior, pero en el tanque de abajo se tiene que desconectar la bomba cuando el agua está en el límite inferior. Entonces, las conexiones del tanque elevado y del tanque de la cisterna que está a ras de piso son distintas. Veamos cómo son. Bueno, antes de acá vemos acá cómo funciona el símbolo del interruptor. Vemos que yo puedo tener una conexión desde el cable negro al rojo o desde el cable negro al celeste. ¿Por medio de qué? Del movimiento de la boya. Físicamente, acá solamente dibujé uno que tiene una marca comercial, pegamos ahí la imagen. Vemos que están las dos boyitas. Fíjense que las dos boyitas están unidas a través de una tanza de hilo de nylon. Simplemente en esas dos boyitas yo puedo regular la altura, o sea, las alejo, las acerco y puedo regular la altura que conecta o que desconecta, ¿sí? Y esta llavecita que vemos aquí está alojada en este compartimento que va colocado arriba de la tapa del tanque. De esa forma yo ya tengo disponible el control automático para la conexión. Veamos cómo lo conectamos entonces. Vamos a ver acá. De vuelta dibujé aquí cómo es la conexión con la respectiva boya, ¿sí?, que sube o baja. Fíjense que cuando la boya está abajo, conecté el cable negro con el rojo. Si la boya subiría, por ejemplo, a esta altura, ¿qué estaría conectando? El cable negro con el celeste, ¿sí?, cuando sube y cuando baja. Fíjense cómo estaría este caso. Tanque superior, agua al tope. La boya arriba, ¿qué estoy conectando? El negro con el rojo, pero el rojo está conectado a algún lado, no, entonces tengo el circuito abierto. Y acá abajo, el tanque cisterna está al tope de carga de agua. ¿Qué tengo? Conectado, la boya está arriba y está conectado el cable negro al rojo. Fíjense que el circuito va haciendo esto, viene por acá y acá se interrumpe el circuito. Fíjense que el cable celeste, yo vengo por acá y voy directamente al motor, y del neutro del motor voy directamente hacia el otro punto de conexión. Ahí hicimos el circuito. Simplemente con este redondelito que dibujé aquí, lo que estoy indicando es una lucecita para ver cuándo el motor arranca o no, para simular mi circuito. Primer caso.
Fíjense, vamos a hacer el cambio de imagen. El tanque de arriba se vació. ¿Qué hizo la boya? Retrocede un poquito. Estaba arriba, el tanque se vacía, la boya baja y cambió. El interruptor que antes estaba conectando este con este, ahora conectó el azul con el negro con el azul. ¿Y qué pasó? Se cerró el circuito. Fíjense que la corriente viene por acá, ¿sí? Viene por acá, pasa por el motor, viene por acá y se cierra el circuito. O sea, el circuito arrancó por acá, vino por acá, toda la corriente pasó por acá y el circuito se cerró. Me lo está indicando la luz roja que está prendiendo diciendo la bomba arrancó. ¿Me fueron siguiendo hasta ahí? La bomba arranca, empieza a extraer agua del tanque cisterna, ¿sí? Y la va elevando y la va volcando por acá arriba por el caño, empezando a llenar el tanque superior. Supongamos ahora que la cisterna se vacía antes que el tanque superior se haya terminado de llenar. Para que ustedes tengan idea, normalmente los tanques cisternas son 1/3 de la capacidad del tanque superior. ¿Sí? O sea, si estamos hablando de 1000 litros en el tanque superior, tenemos que hablar de unos 300 litros del tanque cisterna. Entonces, ¿qué pasaría si antes que se llene el tanque de arriba, la cisterna se vacía? Ocurre esto. Fíjense que el tanque superior, el nivel de agua subió, pero no llegó a levantar la boya para que se produzca la conexión de arriba, o sea, para que se produzca esta conexión acá de la llave. Sin embargo, acá, como el tanque cisterna bajó la bollita acá, ¿qué hizo? Provocó la desconexión del circuito. ¿A la espera de qué? De que se llene de vuelta con agua la cisterna y vuelva a arrancar la bomba. Uno puede decir, y bueno, ¿y por qué no deja la bomba marchando? Porque la bomba en vacío, o sea, sin que absorbe agua, se arruina una parte de la bomba que se llama empaquetadura. La empaquetadura es el retén que evita que pierda agua la bomba por el eje. Entonces, una vez que el tanque cisterna se vació, la bomba se tiene que detener, esperar que la cisterna se cargue nuevamente de agua, y cuando se carga de agua, arranca nuevamente el proceso, ¿sí? Como vemos acá, se cargó de vuelta la cisterna, subió la boya, y de vuelta arranca el motor y sigue cargando agua hasta que esta boya suba y se produzca el cambio de la llave del interruptor, vaya hacia arriba y se interrumpa el circuito y se detenga la bomba a esperar nuevamente el proceso. Vale decir que en las instalaciones que tengo cisterna, este sería el caso nuevamente, que se llenó, ¿sí?, el tanque superior, la cisterna sigue cargando agua y el circuito quedó, como pueden ver, desenergizado. La falla típica en esto, además de la bomba, puede ser cualquiera de los dos flotantes, el que tengo debajo de la cisterna o el que tengo arriba en el tanque elevado. Cualquiera de los dos, normalmente los electricistas cuando no arranca dice, la boya no llama. O sea, no es que llame al agua, claro, que lo que está indicando es que no conecta, o sea, dice, no, el tanque de arriba es el que llama. ¿Qué quiere decir esto? Que está diciéndole a la bomba, carga agua sobre el tanque elevado. Esto, bueno, normalmente, recomendación, cuando alguno de los dos, o la boya o el interruptor, el automático de arriba o el de abajo fallen, hay que cambiar los dos, porque generalmente llegó a su vida útil, porque si no yo les puedo asegurar que es para renegar. ¿Y cuándo se rompe, según las reglas de Murphy, una boya? El viernes a las 3 de la tarde, cuando hace 45 grados de temperatura, te quedas en el edificio sin agua y se arma ahí la catástrofe. Entonces ahí conviene reemplazar, tener siempre a mano dos automáticos, y ante la duda reemplazar los dos respetando las conexiones. La bomba en general nunca tiene defectos, salvo este elemento que yo le digo que se llama empaquetadura, que con el tiempo se deteriora y empieza a perder agua por el eje de la bomba, que ahí
hay que sí repararla inmediatamente porque esa agua, depende de la configuración de la bomba, puede ingresar al roulement, al rodamiento de la bomba, se pica, eso hace que después la bomba se trabe y pueda llegar a quemarse. Normalmente en una instalación muy importante se tiene a veces dos bombas con un juego de válvulas esféricas para reemplazar una por otra. En el caso de falla de una, cierro una, abro la otra válvula y empiezo a trabajar con una bomba auxiliar y me permite retirar la bomba afectada y reparar. Normalmente con un buen mantenimiento no deberíamos de tener ningún tipo de problema en estas instalaciones. ¿Este para mí? Sí. Bien. ¿Qué necesitamos para hacer mantenimiento de instalación eléctrica? Grandes herramientas no. Yo les puedo asegurar, y si alguno ahí de alguna de las facultades es electricista o está acostumbrado a andar con los cables, la lámpara de prueba es el mejor instrumento que existe para hacer seguimiento de las instalaciones eléctricas. Y la lámpara de prueba es muy simple, algo muy elemental, muy rudimentario. Esto y otra lamparita que se llama lámpara serie, que son dos elementos, a mi criterio, fabulosos para seguir problemas eléctricos y reparar distintos artefactos eléctricos. Esta es la lámpara típica de prueba, esta para 220 volts, una lamparita común, pongamos una LED actualmente, y si quiero probar una instalación trifásica, ¿qué pasa? Como tiene 380 volts, si llego a conectar una lamparita de 220 la voy a quemar. Entonces, ¿qué hago? Conecto lo que se llama en serie de esta manera, ¿sí? O sea, voy a un polo de la lamparita y del otro polo hago el puentecito a la otra lamparita y salgo por el otro terminal y las conecto en serie. Eso es lo que se llamaría una lámpara de prueba para trifásica. Con eso yo voy a poder detectar tensión muy fácilmente, porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? Me dice, bueno, pero ¿por qué no usas el buscapolo? Es verdad, pero supónganse ustedes que yo tengo dos cables, ¿sí? Fase y neutro. Toco uno con el buscapolo y el buscapolo prende. Digo, el cable de fase está bien. Supónganse que toco el neutro y obviamente no prende. Pero puede no prender porque es el neutro o puede no prender porque está cortado. ¿Cómo sé si está cortado o no? Si el buscapolo no me sirvió. Y bueno, conectando, ¿qué cosa? La lámpara de prueba. Por ejemplo, tengo esta ficha, como la vemos acá en el dibujo. Y supónganse que me llaman porque lo que enchufan ahí no anda. Como les decía hoy, si toco con el buscapolo acá, el cable de fase prendió quizás. Pero supónganse que está conectado el neutro, cuando toco el buscapolo acá, del lado neutro, no va a prender. ¿Y cómo saber si no prende porque es el neutro o porque está cortado? Y le meto la lámpara de prueba. Si la lámpara de prueba no prende, evidentemente, si ya probé la fase y el buscapolo prendió, evidentemente se me cortó el neutro en algún lugar. Sí, evidentemente, si prendió, no tengo ningún tipo de problema. Le quiero decir, hay otra cuestión también. Si yo llego a tocar el cable de fase y toco también la tierra, la lámpara también va a prender. Pero hay un pequeño inconveniente. El disyuntor va a detectar una fuga de tierra y va a saltar. Entonces no le recomiendo hacer esa prueba, pero normalmente algunos, para saber si el disyuntor está funcionando, toco el cable de fase y meto la lámpara sobre el cable de tierra y el disyuntor tiene que saltar. Esa prueba con eso no quiere decir que tengo que quedar tranquilo, eso lo único que me está diciendo es que el disyuntor salta. Lo que no me está diciendo en qué tiempo salta. El disyuntor tiene que saltar en un tiempo que se mide a través de unos aparatos especiales que la lámpara de prueba evidentemente no me lo va a poder monitorear a eso, pero por lo menos yo sé que el disyuntor está saltando y está actuando. Fíjense la distinta cantidad de usos que tiene nuestra lámpara de prueba. Fíjense acá, la mostramos a la lámpara utilizándola en una instalación trifásica. Acá veo una instalación trifásica típica de una bomba de edificio, ya una instalación bien hecha. Tengo, fíjense, ¿qué sería una instalación bien hecha? O diría uno, defíname instalación bien hecha. Bueno, tengo una llave termomagnética que es la que prende y apaga el circuito, protege contra cortocircuitos y contra sobrecarga de instalación, y esto que vemos a la derecha, después lo vamos a ver bien cómo trabaja, es lo que llamamos
guardamotor. ¿Qué es un guardamotor? Ese elemento protege al motor de una sobrecarga. Por ejemplo, si el motor se llega a trabar porque, supónganse, el motor de la bomba se le mete una piedrita en la paleta y se traba, ¿sí? ¿Qué va a pasar si traba? Se me termina quemando el motor. Ese guardamotor detecta una elevación de corriente anormal del motor y interrumpe la corriente. También a veces ocurre que en las instalaciones trifásicas, que por una falla externa de la instalación, de afuera, de la calle, falta una fase. Cuando falta una fase, el motor trifásico se quema, ¿sí? Entonces, ¿qué hace este guardamotor? Detecta que falta fase y también interrumpe el circuito, y a través de estas dos teclitas me permite a mí prender y apagar el motor. Muy bien, en estas condiciones, si yo, por ejemplo, quiero revisar la instalación, no arranca, estoy viendo qué es lo que pasa, puedo utilizar esta instalación trifásica, mi lámpara de prueba trifásica. Fíjense la conexión de las dos lamparitas y yo pruebo, ¿sí? Por ejemplo, acá estoy en particular probando en los dos bornes, los dos tornillitos de fase, viendo si prende o no la lamparita. Hay infinidad de fallas en la instalación eléctrica, pero quiero indicarle una en particular, porque suele ocurrir, pasa muchas veces, y esto hace que uno por ahí llame a la empresa de energía diciendo que me falta fase de la calle, y empezamos a discutir entre la gente que viene de la empresa de energía a ver el problema y el electricista del edificio o de la facultad. Fíjense, hay una falla que a veces ocurre, que es lo que se llama fase repetida. Fíjense de este lado, tengo los tres cables, la fase RST y el neutro, que vienen por la calle. Supóngase que entra al edificio, o como me pasó no hace mucho tiempo, después de una tormenta, un árbol mueve los cables, provoca un cortocircuito, se interrumpe, como ven acá, la fase T, y queda unido, como ven acá, los dos cables de la fase S y la fase T. O sea, quedaron repetidos. O sea, si yo miro aquí, en el circuito, me quedó RS y de vuelta S. ¿Qué es lo que pasaba? En este edificio, que para colmo, enfrente de mi casa, o sea, como me saben que soy ingeniero electricista, me fueron sábado a la tarde a decir, che, pasa algo raro, dice, algunos vecinos no tienen luz, otros sí tienen luz, ¿sí? O dicho de otra manera, toda la parte monofásica, o sea, todos los departamentos tenían luz, tenían energía, pero no andaba ninguna de las bombas, los motores trifásicos no andaban. Claro, si yo se los muestro así, pues sí, es evidente. ¿Por qué? Porque los tres cables están energizados. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no andan los motores trifásicos? Porque estos dos cables son iguales. Están unidos como consecuencia de la falla. Entonces, las bombas no andaban, el ascensor no andaba, pero los departamentos tenían luz. Entonces le llamaron al electricista, el electricista se perdió porque fue y midió, como yo le estoy mostrando acá, con la lámpara de prueba, y midió y dijo, las tres fases están bien. Hay energía, listo, acá el problema es otro. Y se armó una discusión. ¿Y en qué consistió el error? Como le voy a mostrar, que no midieron como correspondía. Y con la lámpara de prueba lo hubiésemos podido detectar. Fíjense, yo mido entre la fase R y N, ¿y qué va a pasar? Tengo energía para prender. Mido entre la fase, la que sigue, la T, y el neutro, ¿qué va a pasar? Va a prender. Y vuelvo a medir el otro cable, y como están unidos acá, también va a prender. Ahora bien, ahí digo, che, energía hay, así que acá hay otro problema. Pero si yo hubiese medido con mi otra lamparita, hubiese medido entre la fase R y T, iba a prender. Pero si yo medía ahora entre la fase R y S, también iba a prender. Pero cuando mide entre la fase S y T, ¿qué iba a pasar? No iba a prender. Y ahí saltaba la falla, que tiene una fase repetida. Fíjense que buscar una falla no hace falta de grandes instrumentos, hace falta de conocimiento en instalación eléctrica, y con una lamparita de prueba me sobra para detectar una falla. Después, obviamente,
había que ir recorriendo el circuito hasta detectar dónde diablos estaba la falla. La falla puede ser interna y como en este caso había sido externa. En la calle de fusibles, un árbol se había tumbado unas ramas sobre los cables, unió los dos cables, saltó el fusible, o sea, fue una combinación de factores que desencadenó en la falla, pero realmente no era algo muy complicado de buscarlo si uno tenía idea o conocimiento de cómo funciona la instalación eléctrica. Y acá les muestro otro aparatito sumamente útil que funciona no con lamparitas LED, sino con las viejas lamparitas incandescentes. Fíjense que todavía se consigue lamparita incandescente hasta 40 watts, esas que vienen, que uno ve la ampollita y adentro tiene otra ampollita más chiquita, que es hasta 40, que son de 36 watts en realidad. Hasta esa potencia se consigue todavía con filamento, después ya no se consiguen más. No deberían conseguirse más. En alguna ferretería de barrio se siguen consiguiendo hasta lámparas de 300 watts todavía de filamento. ¿Cómo funciona la lámpara serie? ¿Para qué sirve la lámpara serie? Bueno, esta lamparita, a mi criterio, es fabulosa. De hecho, la tengo yo en el taller, en la mesa de trabajo, porque me permite, ahora vamos a ver de qué manera, si un aparato está en cortocircuito, si digo, che, enchufé esto y hizo una explosión. Bueno, yo no lo voy a enchufar, pero también me va a hacer una explosión. Entonces, o no sé qué falla tiene. Lo voy a enchufar a este aparato, pero a través de esta lámpara que es llamada lámpara serie, y este me va a permitir determinar si el aparato está efectivamente en cortocircuito, si está en circuito abierto, o sea, si adentro se desconectó algún cable, ¿sí? De esta manera puedo probar el aparato sin que me provoque una explosión o que me provoque un cortocircuito. Muy bien, ¿cómo va a estar constituido? Muy fácil. La lamparita, de acá vengo a lo conecto a un tomacorriente de 220 volts, fíjense, ahora ojo, que acá hay un cable que pasa directo, o sea, hay que tener cuidado de no tocar con los dedos los cables, ¿sí? De la fase voy a la lamparita, y de la lamparita salgo y voy acá a lo que llamo las puntas de pruebas, o podría ser un tomacorriente donde yo voy a enchufar el aparato que quiero probar. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Si no tengo una lamparita de 100, puedo poner varias de esta conexión de 40 o la lamparita que consiga. Entonces, ¿cómo funciona esto? Acá, perdón, antes de mostrarles cómo funciona, acá les dibujé cómo tengo yo mi lamparita de prueba portátil. ¿Qué es lo que hice yo en mi valijita de herramienta? Tengo una ficha que la voy a enchufar a cualquier toma de 220 volts. Fíjense cómo salí acá del terminal, paso por la lámpara y voy a ¿qué cosa? A una ficha hembra. Y en esa ficha hembra, ¿qué conecto? Una ficha con dos cables y con estas dos lapiceras Bic, marca Bic y todo, me hice dos puntas de prueba. Y ahí tengo yo las puntas de prueba donde voy a conectar el aparato que supuestamente me dicen que está fallado o que tiene algún cortocircuito. Entonces, ¿qué es lo que hago? Avanzo un poquito. Tengo acá el ventiladorcito, enchufo el ventiladorcito, ¿y qué va a pasar? Si el ventilador anda bien, si está todo bien, el ventilador es muy posible que las paletitas empiecen a girar y la lamparita se va a encender a penitas, se va a enrojecer, no se va a encender a pleno. ¿Sí? Me va a estar indicando que el aparato está andando bien. Si el aparato llega a tener un cortocircuito, lo que va a hacer, si el aparato llega a estar abierto, o sea, tiene conectados los cables, la lámpara no se va a prender. ¿Sí? Y si llega a tener algún tipo de cortocircuito, lo que va a hacer la lamparita es esto, se va a prender a pleno. ¿Por qué? Porque viene la corriente por acá, viene por acá, pasa por el filamento y si acá hay un cortocircuito, ¿qué hace? Así. Y es como haber conectado directamente a 220 volts la lamparita y se prende con todo su brillo. Cuando se prendió con todo su brillo, digo, che, no lo enchufé a un enchufe directamente porque algo va a explotar, ahí tengo que desarmar el aparato. O sea, me sirve realmente para verificar si un aparato se encuentra o no en cortocircuito. Bueno, chicos, queda para la próxima clase ya arrancar en lo que son, para ver un poco lo que son los cables, los conductores eléctricos, qué tipo de conductores hay, ¿sí? Y el resto de la instalación vamos a ver un poco de lo que es la puesta a tierra. Y otro poco de material que yo lo agregué a estos PowerPoint, que no entra específicamente en el tema, pero para el que quiera investigar un poco más, algunos esquemas de conexión de motores, de contactores y algunas otras cuestiones que hacen también al mantenimiento.
Bien, 4 de la tarde, nos vemos jueves que viene. Gracias.